Bueno, acá estamos, último bloque de Economía 4D, domingo a la noche. Qué mejor que hacer que hablar de mercados de capitales, fondos comunes de inversión, después de una semana donde, ¿se acuerdan? Acá lo tocamos en la editorial de la semana pasada. ¿Donde te pegaron a vos? Sí, me atendieron a mí, ahí se cruzaron muchas cuestiones a partir de ciertas cosas que tuvieron que ver con una normativa de la Comisión Nacional de Valores. Entonces dijimos, esta semana vamos a traer a alguien que sabe mucho de esto, que es nuestro invitado de ahora, Juan Jorquera. ¿Qué tal? Juan, buenas noches. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué contás? Muy bien. Presidente, lo dijimos en la apertura, vamos a recordarlo, presidente de Pellegrini Fondos Comunes de Inversión, que son los fondos comunes de inversión del Grupo de Banco Nación. 99% de la cartera Banco Nación, ¿no? 99% del dueño de Pellegrini es Banco Nación, el 1% es la fundación del Banco Nación. Es la fundación Así que, del Banco Nación. Grupo Banco Nación, digamos. Si me permiten ambos, porque dominan el tema y demás, pero les voy a contar una anécdota que sirve. En un encuentro profesional le pregunto a un referente del sector bancario privado, bueno, ¿cuál es tu opinión? Pensando que tal vez vos recibías palos. Me dijo, no, Gustavo, esto lo inflaron los medios de comunicación. No puedo dar el nombre del banco, pero dijo, lo inflaron los medios de comunicación. Me pareció una barbaridad haberlo extendido a los BOD en 2015 y realmente era para confundir a la gente. Y que lo diga el sector privado, porque tal vez lo decís vos y dicen, bueno, representa el Banco Nación, ¿no? Sí, a ver, no sé, para ponerle claridad a esto, contanos un poco más la normativa. Mirá, la normativa es una de tantas, porque en realidad ya hay dos antecedentes, uno del 2012, otro del 2013. La Comisión Nacional de Valores tiene dentro de sus facultades emitir ciertas normativas que dicen cómo debemos evaluar algunos activos. En el 2012 fue la evaluación de moneda extranjera, los reglamentos de los fondos, algunos reglamentos de los fondos decían que vos podías evaluar, digamos, en un dólar implícito que no quedaba muy claro. La normativa lo que dijo fue, bueno, no, tenés que evaluar el tipo de cambio oficial. En el 2013 fue el tema de los CDRs, que son, bueno, las acciones extranjeras, que también se evaluaban a un tipo de cambio implícito, un tipo de cambio no oficial. La normativa dijo hay que evaluarlo también a tipo de cambio oficial. Y la última fue la de la 646, que es la de la semana pasada, que lo que te dice es que los bonos que cotizan, digamos, en pesos, pero que están nominados en dólares, tienen que ser evaluados al tipo de cambio oficial. Para terminarte, digamos, la idea de las tres normativas. En el 2012 tenías una industria de 45.000 millones de pesos. O sea, sí, todos los fondos comunes de inversión eran 45.000 millones de pesos. Hoy es 180.000 millones de pesos. O sea, no afectaron, parecía. Con lo cual, hubo tres normativas distintas. Claro. No se terminó con el mercado de capitales, no se terminó con los fondos comunes de inversión. La industria de los fondos comunes de inversión cuadriplicó su tenencia. Y una pregunta, el impacto, viste que algunos medios de comunicación decían que el impacto de esta medida, la de la semana pasada, la 646, fue terrible sobre los fondos, que perdieron un montón. ¿Es así esto? No, a ver, en patrimonio, lo que es el patrimonio, una cosa es el rendimiento, otra cosa es el patrimonio, ¿no? O sea, el patrimonio que administramos se mantuvo estable, los últimos datos van a estar esta semana porque tienen un delay, digamos, entre que se realizan y entre que los ves. Y en términos de rendimiento, por ejemplo, te doy un caso del nuestro. Nosotros como fondo tenemos un fondo, nosotros estamos en un proceso en el cual somos un inversor, tenemos inversores institucionales muy fuertes en la historia de Pellegrini, estamos yendo al minorista ahora. Entonces lo que hacemos es replicar, es crear el fondo minorista del fondo mayorista que teníamos. En los dos fondos, nosotros ganamos en uno, este mes cerramos un 4% arriba, sí. En el mayorista, que tiene más track record, entonces es un fondo como más maduro, y el fondo minorista ganó un 3,5%. O sea, y teníamos alguna tenencia, no de ese bono en particular, del 15 o el 17, sí, teníamos alguna tenencia. El efecto fue, entonces vos me decís, ¿cuál fue el efecto? Ganamos 3 puntos, cuando el mes pasado ganamos 2,5. O sea, sí, claro, hay otros activos dentro de la cartera. Ahora, si vos tenías una cartera que estaba completamente dedicada a la brecha cambiaria, bueno, obviamente tuviste más problemas para desarmarla. Claro, pero bueno, justamente esos son los que habían, yo digo, desnaturalizado los fondos, ¿no? Y lo que pasa es que ningún fondo te lo vendían como un fondo para seguir a la brecha cambiaria. Claro. Ese es el problema. Si vos me decís, no, mira, yo compré un fondo que lo que buscaba era seguir la brecha cambiaria y... Pero ahí sabés que corres mayor riesgo. Ahí sabés el riesgo que estás corriendo. Claro. Y tengo una pregunta en esto, porque digo, yo sabés que me estoy siempre muy trabajando y tratando de difundir la cuestión de acercar al público al mercado de capitales, a los instrumentos. Digo, hoy, ¿no? Que mucha gente incluso a veces me paran por la calle, me dicen, tengo un ahorro, ¿qué te parece? ¿Qué hago? ¿El dólar sí o no? ¿El dólar paralelo? Hay una percepción de que el precio es muy alto. ¿Qué recomendás? ¿Hay alternativas? Mirá, el dólar
vamos al dólar paralelo, que es el ilegal, digamos, que es el que se habla siempre. A un precio de 16, la primera pregunta que tenés que hacerte, más allá de lo que yo piense de esa cotización, es si vos crees que el dólar va a estar de acá a 6 meses, un año, un 40% arriba, si vos estás pensando un dólar arriba de 20 pesos, es la única forma en que te conviene hoy comprar un dólar Claro. en el ilegal. ¿Por qué? Porque cualquier fondo, no hablemos de los fondos más agresivos, tipo fondos de acciones o fondos mixtos, hablemos de un fondo de títulos públicos muy estable, hoy te va a rendir en el año un 30%, 32%, 33%. O sea que es mejor alternativa que un plazo fijo. Y lo que es interesante, digo, porque es de muy fácil acceso, porque a veces la gente tiene cierto temor a eso. Sí, mirá, hay un dato, por ejemplo, que aprovecho también para traerlo. Se habló mucho también, además del fin del mercado de capital, el fin de la industria, se dijo, esto va a afectar muchísimo al minorista. Cuando vos vas a los datos duros de cuántos minoristas, cuántos inversores, personas físicas, cuántas personas como nosotros hay en el mercado, son 126.000. Claro. En total. Esto contando que nadie tenga dos cuentas, ¿no? O sea, que vos digas, no, mira, yo tengo dos fondos. Claro, o sea, 126.000 cuentas minoristas, que incluso pueden ser un poco menos de puede ser un poco personas de personas, Ajá. ¿bien? Entonces, realmente, quizás lo que estaría bueno que nos sucediera como industria no es plantearnos, bueno, esto es el fin de la industria por una normativa que en realidad, como les contaba, ya hubo antecedentes y la industria siempre creció. Es plantearte, bueno, ¿por qué hay tan poco minorista? Y es un poco lo que vos... ¿Y por qué? Porque no se difundió, porque en realidad hay muy pocas políticas de los mismos agentes financieros, digamos... Para promoverla. Para promoverla. Porque en muchos casos lo que les pasa es que compiten unos con otros. Entonces, el mismo dueño de una, ¿cómo se llama?, de una administradora de fondos puede tener otro tipo de negocio, entonces prefiere llevar a los clientes para otro lado. Te puedo hacer una pregunta desde lo básico, de lo simple. Aquel ahorrista que tiene dinero dice, yo lo quiero colocar. Y la pregunta es, ¿voy a quedar atado? ¿Puedo salir libremente en cualquier momento? Bien. Los fondos comunes, una de las características que tienen, además de la diversificación, de que vos podés acceder a un montón de activos o a varios activos de una misma familia con muy poco dinero. O sea, por ejemplo, nosotros en Pellegrini, desde 1.000 pesos, podés acceder a toda una cartera diversificada de activos, desde acciones a bonos o si querés, mixtos. Por ejemplo... Esto es importante, para que lo marco, porque es importante. Hay veces gente que te para y cree que para vos acceder al mercado de capitales, a rendimientos interesantes, diversificación del riesgo, tenés que ser, ¿te acordás de Gordon Gekko, la película del tipo con el habano? Tenés que ser Gordon Gekko. No tenés que ser Gordon Gekko. Con 1.000 pesos accedés a un fondo común de inversión y descansás en especialistas que lo administran. Y vamos a que lo dijo 1.000 pesos. Sí. Perfecto. ¿Rendimiento en pesos, en dólares? ¿Cómo es el rendimiento? El rendimiento es en pesos. Bien, perfecto. Se mide en pesos. Se mide en si pesos. bien adentro de un fondo puede haber activos ligados al dólar. Por ejemplo, nuestro fondo de títulos públicos, esto que yo te decía que rindió un 3 y monedas, digamos. Pero cuando decís que rindió un 3 y monedas, la gente, a ver, el que no maneja el tema de los fondos dice, si la inflación es de tanto, ganó un 3, Si tu explica inflación en el mes fue del 1,5%, vos le ganaste el doble. Perfecto, listo. Ese es el rendimiento en el mes, ¿no? En el año vamos un 28, 27%. Por encima de la inflación anual. No. Ese es el rendimiento. El rendimiento que tiene anual. Total. Va a terminar un 30, esperamos, nuestra expectativa es un 30, arriba de un 30%. Mira, el instrumento es muy bueno porque en síntesis es ese rendimiento que se está marcando, un 30, 28, 30%. Liquidez, que vos le preguntabas, posibilidad de salir en 72 horas. Esto para el diario este que la semana pasada puso que yo estaba en contra de los fondos comunes de inversión. Es un instrumento espectacular porque además te da liquidez y te permite diversificar el riesgo al minorista. Es muy interesante. Claro, sí, vos tenés, los fondos van desde que vos podés pedir tu inversión en 24 horas, o sea, en realidad en el mismo momento, que son los fondos que se llaman de money market, ¿viste? El fondo de liquidez, hasta 72 horas. El máximo que te paga un fondo común de inversión, en general, en el mercado argentino, son 72 horas. Generalmente, viste que, por antecedentes en nuestro país, escuchamos a un dirigente gremial que, bueno, recordó el Rodrigazo. En el común denominador se dice, bueno, guardá los billetes verdes, guardá en ladrillos, y la pregunta que queremos hacerte a vos, ¿es representativo guardar en fondos comunes de inversión? Sí, a ver, tenés que elegir el fondo. Bien. Vos lo primero que tendrías que preguntarte es cuál es tu objetivo con respecto a tu inversión. No todos tenemos los mismos objetivos, no todos tenemos... Resguardar, dije la palabra resguardar. Resguardar. Mirá, mantenimiento del capital. Mantenimiento del capital. Vos podrías buscar una combinación en fondos entre fondos que buscan, digamos, un aumento del capital y no un manejo de la tesorería. Bien.
Bien. En general hay dos grandes grupos, para hacerlo claro. Hay un grupo de fondos que lo que buscan es manejar la liquidez. Esto es, tengo un sobrante, pero en realidad lo que tengo que usar la semana que viene, lo voy a usar dentro de un mes, o tengo que pagar, no sé, la cuota, pero tengo unos días como para utilizar esa ventana. Y después tenés otro tipo de fondos, o otra familia de fondos, que lo que buscan es tu aumento de capital. Obviamente que los que buscan aumento de capital, tienen una volatilidad, tienen un riesgo distinto al que maneja la liquidez. En el largo plazo, los de aumento de capital son los que pueden ser tu refugio frente a variaciones del tipo de cambio, frente a variaciones de la inflación. Digamos, un fondo mixto, un fondo que combine acciones y títulos públicos sería, por ejemplo, recomendable si uno buscara en el largo plazo mantener el valor de capital. Pero yo creo que es importante que destaquemos nosotros, porque él obviamente va a representar a su entidad, que cuando ocurrió la especificación asimétrica, las corridas, los bancos que más cumplieron, entre ellos fue el Banco Nación, ¿no es cierto? El Banco Nación cumplió, y eso a la hora de las grandes crisis hay que tenerlo en cuenta. Sí, y en este caso, los bancos que tenían la mayor exposición en bonos en dólares, porque estaban jugando al tema de la brecha cambiaria, eran privados. Sí, mirá, nuestro fondo, por ejemplo, para que te des una idea, nuestro fondo hoy está primero en rendimiento. O sea, nuestro fondo en títulos públicos es el primero en rendimiento de la industria. Y ese está creo que primero o segundo en volumen, ¿no? En la cantidad de fondos que maneja. Nosotros como administradora gerente somos líder, somos la primera. Tenemos 20.000 millones bajo administración, claro, de un mercado de 180.000, 190.000 millones. Eso es parte del beneficio. Vos como inversor minorista estás participando de una entidad que administra 20.000 millones de pesos con el poder que eso le da a la hora de negociar tasas de interés. Exactamente, a la hora que vos negociás desde tasas de interés en los bancos hasta cuánto vas a pagar para hacer una operación, ¿no? Claro. O sea, hasta los fees que vas a pagar con los agentes. Eso es uno de los grandes beneficios también de los fondos. O sea, vos sos parte de un todo, con muy poco dinero, como decimos 1.000 pesos, puedes acceder a una cartera diversificada de títulos que vos mismo no podrías armar tampoco, ¿no? Sí. O sea que si vos te pones a armar esa cartera, hay un ejemplo que es muy claro, si vos querés invertir en acciones, es muy difícil saber cuáles son las acciones que querés tener en tu portafolio o que querés seguir, porque la verdad que bueno, mucha gente no se dedica, aunque parezca mentira, mucha gente no se dedica a analizar acciones. Y al fondo común lo que te permite es eso, que vos participes desde 1.000 pesos de toda una cartera de acciones que va a seguir el rendimiento del mercado. Entonces vos lo único que debés preguntarte es, bueno, ¿cuánto riesgo quiero tomar? ¿Quiero tomar este riesgo? Bueno, después el fondo es el que analiza cuál es la mejor opción, cuáles son las acciones que va a tener adentro. Y vos deberías decir, bueno, ¿cuándo entro y cuándo salgo? Claro, bárbaro. Bueno, se nos va el tiempo. Muy claro. Te agradezco mucho, espero que le sirva al público porque hay mucho interés en estos temas sobre qué hago con el dinero, qué hago con mis ahorros. Y tengan en cuenta algo, que cuando se hablan de la macro, vieron que hay algunos colegas míos que te hablan de la macro y te ponen tono lúgubre, que parece que fuera un fantasma. La macro es la sumatoria de los comportamientos individuales de cada uno de nosotros. Entonces, si cada uno de manera individual sigue un comportamiento que además al final del camino es más rentable, tenés liquidez y una serie de atributos positivos, en definitiva, cortaríamos con ese proceso de fuga de capitales que fue causal eterno del corte de los ciclos de crecimiento económico argentino y nos haríamos además un beneficio todos juntos de manera solidaria. Agustín, te dejo una última cosa para completar ese circuito. Nosotros estamos sacando a partir del mes que viene el primer fondo minorista de economía real. Esto es que va a ser el primer fondo donde personas físicas, minoristas, van a poder invertir en un fondo que lo que va a hacer es participar de la economía real a través de los instrumentos del mercado financiero. Bueno, eso es clave. En algún otro programa nos contás mejor, pero es clave porque la idea es canalizar ahorro en inversión productiva, acá lo decimos siempre, y cortar con esa lógica especulativa, cortoplacista, que tanto daño nos hizo en Argentina. Se nos va el programa, nos sacan del aire en cualquier momento. Gracias a todos por estar ahí, gracias Juan por la invitación. Bueno, nos vemos la semana que viene con más Economía 4D. Chau.